Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. No pierdas tiempo afanado por el día que vendrá. Dios cuida de las aves, de nosotros cuidará. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. Un día más para poder cantar. Un día más para poder reír. Un día más para poder abrir mi corazón y someterlo a ti. Un día más para mirar tu luz, seguir tus huellas hasta hallar tu cruz. Un día más. Mi sombra al lado derecho, mi paz, mi salvador. Quien guarda mis caminos, Dios te bendiga. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros para aprender más de la palabra de Dios, ya que en Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Así que, bienvenidos. Después de haber leído un libro ateo, Dios me dio la canción Oh Jesús, creo en ti. La canté de principio a fin a las 3 de la mañana y no le he hecho ningún cambio. Hoy se las ofrezco como un testimonio de la existencia de Dios.
el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Señor, creo en ti, aunque otros te nieguen, y cual reprobos vivan, oh Jesús, creo en ti. ¿Cómo puede Jesús negarte? Si yo te veo en las nubes, en los mares, en la sonrisa de los niños, y hasta te veo en mí mismo. Y yo creo en ti no porque me lo enseñaron en la universidad. Creo en ti porque vives en mi alma, y aunque todos los demonios me digan que tú no existes, yo quiero gritar a los cuatro vientos para que todo el mundo me oiga. Al mirar la belleza de tu magna creación, creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calientas mi alma con tu amor
bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una semana más con ustedes a través de estos medios y esperemos que esta lección sea de bendición para su vida. Vamos a entrar a la lección número 24 y vamos a entrar al punto número 1. El agente del milagro. El término hebreo Jod se traduce como signo o señal y aparece por primera vez en Génesis 1:14 cuando Dios dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. De manera que el primer sentido de la palabra milagro es algo que ha sido hecho por Dios, que tuvo su origen en Él y que tiene un significado especial. Allí en 1 Corintios 12, del versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y Dios operando milagros. La epístola a los Corintios nos dice que el Dios Trino es el autor de todos los dones y señales milagrosas que se manifiestan en la iglesia hasta el día de hoy. Él es el que hace todas las cosas en todo. Y lo podemos ver desde el principio del pueblo de Israel, cuando los trajo por el desierto. Pudimos ver sus grandes obras y maravillas y milagros a través del pueblo. Y podemos verlo ahí en el Éxodo 15, versículo 26, que dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La Biblia nos presenta en muchos pasajes el poder milagroso del Señor. Y podemos ver cuando estuvo en el asunto de la concepción de Isaac. Ahí lo podemos ver en el libro de Génesis 21, del 1 al 8. Dios estuvo en el asunto ahí. Dios prometió, le dio la promesa a Abraham y a su tiempo Dios cumplió. Dios también endulzó las aguas de Mara para que el pueblo pudiera beber en el desierto. Y ahí también en el Éxodo 15 del 22 al 25 está esta historia. Y estuvo también en el evento Susiato en la mano de Jeroboam, cuando se le seca la mano y es restaurada. Allí en Primera de Reyes 13 del 4 al 6. Entonces, y también estuvo en el milagro, en el evento de que usa Eliseo para resucitar al hijo de la mujer sunamita. Ahí en Segunda de Reyes 4 del 18 al 35. En el nombre de Jesucristo se va toda dolencia. El apóstol Juan describe en el evangelio que lleva su nombre la palabra de Jesús que garantiza el origen de las señales y milagros realizados por todos los seguidores del evangelio en todos los tiempos. Los milagros realizados por Jesucristo durante su ministerio en la tierra, que están reportados en las Escrituras, los operó directo o indirectamente. Con su palabra realizó sanidades al hijo del noble. Ahí en el libro de Juan 4, versículo 50 dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y también podemos ver al siervo del centurión, ahí en el libro de Mateo 8:13, dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. También la hija de la mujer sirofenisa,
Ahí en el libro de Marcos 7:29 dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y muchos milagros más. Cuando el Señor terminó su ministerio en la tierra y lo traspasó a sus apóstoles, Pedro y Juan invocaron el nombre de Jesucristo para realizar la primera señal, sanando a un cojo de nacimiento en el pórtico de Salomón. Y podemos verlo ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6, que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el libro de Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesucristo partió, no nos dejó solos a la humanidad, dejó al Consolador, el cual Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia hasta el día de hoy. Y el apóstol Pablo describe los dones que opera el Consolador. Ahí en 1 Corintios 12 hay una larga lista de lo que nos dice acerca de los dones que opera el Consolador. Y uno de ellos es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Durante los años del ministerio apostólico en Palestina y en Asia Menor, los discípulos, por medio del Espíritu Santo, operaban y hacían señales y prodigios que maravillaban a la gente, a tal grado que algunos, como Simón el Mago, querían comprar ese poder de lo alto con dinero. Ahí en el libro de Hechos 4 al 25 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquel lugar, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y estaban atentos todos con sus artes mágicas que les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo entonces Simón dijo: rogar por nosotros, por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Así se manifiesta poderosamente el poder de lo alto a través del Espíritu Santo. Entonces usted y yo, hermanos, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Él es el consolador que Jesús dijo que no nos va a dejar, y usted y yo no estamos solos. Anunciemos las buenas nuevas de salvación para toda aquella gente que necesita de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Es un gusto estar contigo nuevamente en esta mañana de Escuela Dominical. Como puedes ver, ya hemos llegado a nuestro punto número 2 de nuestra clase número 24. Aquí vamos a estar hablando acerca de la participación del necesitado. La participación del necesitado es demostrar que cree en la santidad o en la oración de fe. Hermanos, un aspecto importante en la participación del milagro es la fe. Dice en Habacuc 2:4 que el justo por su fe vivirá. Vamos a entrar allá a la palabra de Dios en Números 21:4-6, hermanos. Números 21:4-6. Y dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron al monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí en estos versículos, hermanos, vemos cómo los israelitas murmuraron en contra de Dios y de Moisés. Y también nos dice cómo les salieron serpientes que los mordieron y muchos murieron. Vayamos una vez más, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí en Números 21, 8 y 9. Dice así su palabra: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Aquí podemos ver, hermanos, que la instrucción para ser sanos o para ser sanados era simple. Solo era alzar la vista y mirar la serpiente de bronce que Moisés había levantado por instrucción divina. Pero la sanidad, hermanos, no venía a través de la estatua. La sanidad venía por el acto de fe y de obediencia al caminar al lugar indicado. Al igual que los israelitas, Naamán también solo debía obedecer la instrucción de Eliseo y sería sano. Al principio no lo quería hacer, pero al final obedeció y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y fue sano, hermanos. La fe de Eliseo y la de Moisés debía conjugarse con la de los necesitados.
Hermanos, la fe se demuestra en la sujeción a la voz de Dios o de sus enviados. La participación del necesitado, hermanos, es tener una actitud correcta para esperar el milagro. Vamos a entrar nuevamente a la palabra de Dios ahí en Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5, 14, 15. Dice así su palabra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí, hermanos, Santiago se refiere a la enfermedad física. Cuando nosotros estamos enfermos, siempre pedimos a nuestro pastor o a los dirigentes de la iglesia que oren por nosotros por sanidad. Santiago, hermanos, destaca la oración como de suma importancia. La oración eficaz, debe elevarse con fe, hermanos. Cuando nosotros oramos debemos de tener esa fe enorme para que el Señor oiga nuestra oración y haga el milagro si Él lo quiere hacer. Así que el primer accionar del enfermo es buscar ayuda en personas en las que opera Dios. La participación del necesitado, hermanos, también es tener la actitud correcta si no llega el milagro. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta donde menciona sobre su aguijón que padece. Vamos a entrar ahí en la palabra de Dios en 2 Corintios 12, 7, 9. 2 Corintios 12, 7 al 9. Y dice así su palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí, hermanos, vemos que Pablo rogó 3 veces al Señor para que le quitara ese aguijón. Pero ¿qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia. También vemos cómo Ezequías clamó a Jehová cuando Isaías le dijo que arreglara sus asuntos porque moriría de la enfermedad que tenía. Y también vemos cómo Dios escuchó su oración y le concedió 15 años extra de vida, ¿verdad? Porque él clamó a Jehová. Él oró a Jehová cuando él supo que iba a morir. Aquí podemos ver 2 ejemplos diferentes donde el milagro no llegó cuando fue con Pablo, ¿verdad? No le quitó ese aguijón, ahí no llegó. Pero en el otro sí llegó, ¿verdad? Sí llegó, pero en los 2 ejemplos tomaron la actitud correcta, hermanos. Porque Pablo, a pesar de todo, pudo decir al final de sus días, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, en cualquier circunstancia que nos encontremos, el propósito de Dios siempre es de bendición. Dios te bendiga, hermano.
Dios. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Cántelo conmigo. Agradecimiento. Canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. De veras que sí. Le digo al Señor: Señor, permite que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi mente presente, presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo tuviste para mí. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas, gracias Señor, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, muchas gracias, muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. Estoy tan emocionado que
hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo nuestro tercer punto, que es los motivos de Dios ante la enfermedad. Orientar al pueblo a reencontrarse con Él. Ahí en Génesis capítulo 3, verso 17 al 19 dice la palabra del Señor: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comeréis plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde el principio, el hombre ha tenido la tendencia de apartarse de su Creador. Cuando Adán y Eva dejaron el jardín del Edén, comenzó las enfermedades. En el desierto, ante las aguas de Mara, y después de manifestarse como su sanador, Dios le dice a su pueblo que la sanidad estará siempre con ellos. Dice, si oyeres atentamente su voz, si haces lo recto, si oyes sus mandamientos y los guardares. Amén. Dice, ahí estará la sanidad. Dios permite la enfermedad, que en la mayoría de los casos es ocasionada por el descuido de la salud. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vosotros? Aquí nos hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo indica que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos honrarlo. Pero hermanos, nos hemos dedicado a descuidarlo con mala alimentación, falta de descanso, exposiciones extremas al sol o actitudes dañinas al estrés, etc. Manifestar el poder creador y sanador de Dios. Un día el Señor Jesucristo se encontró con un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El primer pensamiento que llega a la mente del ser humano cuando se entera de una enfermedad de alguna persona es preguntarse sobre el pecado o una falta que él haya cometido. Los discípulos no fueron la excepción. También ellos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús les respondió a todos y juntamente a nosotros, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El inconverso, hermanos, debe conocer que Dios es el mismo de ayer y hoy, que los milagros pueden verse aún en estos tiempos. Para ellos es necesario la enfermedad en las personas y a percibir el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo y sigue obrando, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros en milagros. Incrementar la fe de los operadores terrenales. Uno de los milagros, hermanos, más grandes y poderosos de Jesús fue realizar en Betania, en vísperas de su ascensión, el milagro en su amigo Lázaro, que estaba gravemente enfermo y finalmente había muerto. Los discípulos y los vecinos de la familia de Lázaro estaban en el sepulcro. Jesús sabía de la incredulidad de los habitantes de Judea, pero quería darles, hermanos, una enseñanza a sus discípulos. Debían confiar que en la muerte, aún la muerte se sujeta al Señor. Una vez ascendido Cristo, sus discípulos serían quienes se enfrentarían a esta situación. La lección fue aprendida por sus discípulos. En el libro de los Hechos, hermanos, se menciona
los milagros que los discípulos realizaron en el nombre de Jesús. Analicemos, hermanos, cuántas ocasiones hemos pasado por enfermedades graves y cómo el Señor, hermanos, ha obrado. Y debemos, hermanos, encontrar usted y yo el propósito divino de cada una de las enfermedades. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar por medio de estas enfermedades? Que el Señor les bendiga. mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella, mas la bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza con ella. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, estoy seguro que de la vida esto es lo mejor. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, estoy seguro que de la vida esto es lo mejor. Le sirven al enemigo que solo les da dolor y vergüenza. No son felices consigo mismos, llenos de agobio, llenos de luchas, mas la bendición de Jehová enriquece, no añade tristeza con ella, mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Todo es tan hermoso cuando sirve
sirves a Jesús, estoy seguro que de la vida esto es lo mejor. Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús, estoy seguro que de la vida esto es lo mejor. ¿Dónde íbamos en la plática? Hemos llegado al final de nuestra enseñanza, pero recuerda lo que nos dice Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te esperamos para la próxima. Bendiciones. Tú estás coronado de gloria y de honra, oh Dios. No hay nadie como tú, creador de todo el universo. Cuán grande eres tú, no hay nadie como tú. Levantamos nuestra voz